En mi vida pasada, para salvar al cuarto príncipe, fui gravemente herida y me convertí en la consorte lisiada, tristemente célebre en toda la capital. El cuarto príncipe juró una vez devoción eterna. Yugba, en esta vida, jamás te traicionaré. Sin embargo, el mismo día en que ascendió al trono, me arrojó al frío palacio y me ofreció una copa de veneno. Tu cuerpo lisiado es mi desgracia. El niño que llevaba en mi vientre murió conmigo. La familia Tan fue acusada de traición y todo el clan fue ejecutado. El cielo se apiadó de mí y me concedió otra vida. Esta vez juré no volver a ser tan insensato, cada humillación que una vez sufrí, la devolvería multiplicada por 100. Yugba, baja del carruaje y ven a ver la carrera de caballos de mi hermano conmigo. Abrí los ojos lentamente con la mente aún ahogada por el agudo ardor del veneno que me quemaba la garganta. Una voz familiar resonó a mi lado. La joven vestida con un llamativo traje de montar rojo levantó la cortina del carruaje y asomó la cabeza. Era Morron Dao. ¿No se suponía que había muerto hacía un año? Carreras de caballos, pensé inconscientemente con la mirada perdida en el exterior. Ante mí se extendía un inmenso hipódromo, con estandartes ondeando y guardias imperiales domando caballos a lo lejos. Era, sin duda, el hipódromo real de hacía 3 años. Morron Dao, ajeno a mi expresión de asombro, irradiaba emoción. Mi hermano lleva entrenando aquí todos los días. Dice que cuando lleguen los enviados a la carrera de fin de mes, debe ganar el campeonato para darle gloria a Dian. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Era hoy, en este mismo lugar. Un caballo desbocado pronto perdería el control y se lanzaría directamente contra Morrongi. Y yo, tan insensato como siempre, me interpondría entre él y yo. Para que mi pierna izquierda quedara aplastada bajo sus cascos, dejándome para siempre lisiado. Quizás hacía demasiado tiempo que no sentía mi cuerpo moverse con libertad. Al bajar del carruaje, perdí el equilibrio y un dolor agudo me punzó el tobillo. ¡Ah! El dolor repentino me despejó la mente por completo. Morron Dao corrió a ayudarme, con la preocupación reflejada en su delicado rostro. Yugba, ¿estás bien? ¿Te has torcido el tobillo? Me mordí el labio, reprimiendo el dolor que me subía por la pierna, y esbocé una leve sonrisa. No. Estoy bien. Simplemente me salté un paso. Antes incluso de que mis palabras se desvanecieran, oí unos pasos firmes a lo lejos. Levanté la vista. Un hombre con uniforme de montar azul se acercaba, alto, de porte erguido y de una belleza impactante. No era otro que Morrongi, el cuarto príncipe de aquella juventud. A su lado caminaba una muchacha vestida de blanco, de ojos brillantes y orgullosa, su Yugba, su prima. La voz de Morrongi era suave con un dejo de preocupación. Señora Tan Dao, ¿qué ha ocurrido? Apreté la mano con fuerza contra mi costado, clavando las uñas en la carne. La mirada fría e implacable de aquel día en que ordenó que me envenenaran me corría por la garganta. Me atravesó la mente como una cuchilla. Respiré hondo y con calma, obligando al odio que ardía en mi interior a sumergirse bajo una superficie serena. Este sirviente saluda al cuarto príncipe y a la dama Su, gorjeó Morron Dao alegremente. ¡Ay, Dios mío! Yugba se torció el tobillo al bajar del carruaje. Morrongi frunció el ceño ligeramente. ¡Qué lástima! Tenía la esperanza de invitar a Yugba a correr a caballo conmigo, para que me enseñara algo de tiro con arco a caballo. Su mirada era tan dulce y radiante como siempre, esa que una vez me hizo creer que podía ver dentro de mi alma. En mi vida pasada, esa misma mirada me había engañado. Su Yugba, de pie a su lado, agitó su látigo levemente y se cubrió los labios con una risita discreta. Dicen que Lady Tan es hija de un general, pero ni siquiera puede bajar de un carruaje sin tropezar. No respondí. Mi mirada recorrió a Morrongi y Morron Dao antes de decir con calma, perdonadme, Alteza el cuarto príncipe y la princesa Annal. Me duele un poco la pierna. ¿Me permites descansar un rato en la tribuna? Morron Dao pareció algo decepcionado. De acuerdo, entonces te acompaño. Negué rápidamente con la cabeza. No hace falta, Dao. Puedo arreglármelas. Antes de que pudiera protestar, su Yugba tiró suavemente de su manga. Alteza, no entretenga al cuarto príncipe. Lady Tan está cansada, déjela descansar.
Los dos se alejaron juntos. Solo quedó Morrongi con la mirada fija en mí. Yugba, no te lo tomes a pecho. Yugba aún es joven, franca e impulsiva. Como hija del general Tan, estoy segura de que usted es lo suficientemente generosa como para no importarle. Una risa gélida resonó en silencio dentro de mí. Aún joven. Solo era 9 meses menor que yo. En mi vida pasada, él siempre había dicho lo mismo. Sin importar lo que ella hubiera hecho mal, él lo justificaba con esas 2 palabras, aún joven. Levanté un poco la cabeza con voz serena. ¿Qué quiere decir Su Alteza con eso? No estoy molesta. Su sonrisa vaciló un instante, luego se suavizó de nuevo. Yugba, ¿sigues molesto por lo que pasó en el Festival de los Faroles? No querías estropear tu farol. El recuerdo le asaltó de inmediato, el Festival de los Faroles, hace 3 años. Había pasado medio mes confeccionando a mano una linterna de palacio, pintando una golondrina que regresaba a su nido y añadiéndole un amuleto bordado con mis propias puntadas. Tenía la intención de regalársela. Pero cuando por fin me armé de valor para entregársela, Su Yua chocó conmigo por casualidad. La linterna cayó y quedó destrozada. Y Morrongi había dicho con la misma voz tranquila, Yua no lo hizo a propósito. Yugba, sé más comprensivo. Ahora que lo pienso, lo entiendo mejor, lo hizo a propósito. Y él, de principio a fin, solo la protegió. Hice una reverencia. Alteza, hace tiempo que olvidé el asunto. Simplemente me duele el tobillo, no puedo estar de pie mucho tiempo. Discúlpeme. Me miró fijamente un instante, quizá pensando que estaba siendo caprichosa, antes de esbozar una leve sonrisa. Muy bien, entonces descanse. Bajé la cabeza, ocultando el odio ardiente en mis ojos. En esta vida jamás volveré a cometer el mismo error. Cojeando me dirigí a un rincón apartado de la tribuna y me senté. Al quitarme el zapato, tenía el tobillo hinchado como un huevo y la piel oscurecida por moretones azules y morados. El dolor era profundo hasta los huesos, pero curiosamente me sentí agradecida. Al menos esta vez no me había arrojado delante del caballo de Morrongi. Al menos esta vez mi pierna seguía entera. Yugba. ¿Por qué estás aquí sentada sola? Te he estado buscando por todas partes. Una voz suave me llamó. Levanté la vista con los ojos rojos y ardiendo. La mujer que se acercaba era Chen Yuanyu, mi cuñada. En mi vida pasada, ella me había acompañado a esta misma carrera. Tras quedar lisiado al salvar a Morrongi, se culpó por no haberme vigilado lo suficiente. Debido a esa culpa y preocupación, sufrió un aborto espontáneo. Cuñada. Se me quebró la voz al señalarme el tobillo. La pierna la tengo hinchada. Las lágrimas corrían sin control por mis mejillas. Chen Yuanyu se arrodilló de inmediato con el rostro lleno de dolor y preocupación mientras examinaba mi herida. Está muy hinchada. Debemos pedirle al médico imperial que lo venda, de lo contrario quedará una herida. No te preocupes, solo significa que no podrás unirte a la carrera del Cuarto Príncipe. Habrá otras oportunidades. Ella pensó que lloraba porque no podía ir a su lado. Pero solo yo sabía que lloraba porque estaba viva de nuevo, porque podía verla sana y salva. Asentí levemente y dejé que me acompañara hasta donde estaban los médicos. Tras vendarme el tobillo, volvimos a la tribuna. Para entonces Morrongi ya galopaba por la pista sobre un semental negro, con su Yua a su lado en un caballo blanco. Juntos lucían radiantes, como una pareja perfecta. La multitud vitoreó con admiración. Les dediqué apenas una mirada, luego bajé la cabeza para mirar mi pierna sin cicatrices. Ni una sola marca fea. Sin músculos atrofiados. Incluso podía mover los dedos de los pies con libertad. La sensación de volver a ser dueña de mi cuerpo. Me ardía la ceja. ¡Guardias! Detengan a ese caballo, rápido. Un grito de pánico rompió el ambiente festivo. Como se esperaba, el caballo enloquecido había regresado, cargando directamente contra Morrongi. Los guardias se abalanzaron sobre ellos, pero las pezuñas alzadas de la bestia los hicieron retroceder presas del pánico. En un instante el semental enloquecido estaba casi encima de él.
Jadeos y gritos llenaron el aire cuando sus pezuñas se acercaron peligrosamente. Los ojos de Morrongi se abrieron de par en par, tiró bruscamente de las riendas intentando esquivar. Pero el caballo era demasiado salvaje. Apenas logró inclinar el cuerpo antes de ser arrojado violentamente al suelo. ¡Crack! Ese sonido agudo y escalofriante resonó en el aire. Exactamente igual al crujido de mi pierna al romperse en mi vida anterior. Miré hacia otro lado. Morrongi yacía tendido en el suelo, con la pierna izquierda torcida en un ángulo antinatural. El rostro de su yuba palideció. Tropezó hacia adelante con la voz temblorosa. Prima. Prima. ¿Estás bien? Que alguien llame al médico imperial. Rápido. Inyuanyu, a mi lado, jadeó horrorizada y me abrazó con fuerza. Yugba, no mires. Date la vuelta, rápido. Obedientemente escondí el rostro en su hombro, temiendo que alguien notara la leve sonrisa que se dibujaba en mis labios. Morrongi, esta vez veremos quién sufre el dolor de una pierna lisiada en tu lugar. En mi vida anterior, el accidente ocurrido en esta misma carrera desató la más feroz lucha por el trono del príncipe heredero. En aquel entonces el emperador tenía 4 hijos. El primero, el príncipe Morronxian, hijo de la difunta emperatriz, era legítimo y el mayor, con un estatus indiscutible. El segundo príncipe Morronxiao era aficionado al vino y a las mujeres, e indiferente a los asuntos de la corte. El tercer príncipe Morronjin era débil y enfermizo, y rara vez se le veía fuera del palacio, y mucho menos en la corte. El cuarto príncipe Morrongi, hijo de la consorte Li, era el favorito del emperador, conocido por su bondad y virtud, querido por los funcionarios y alabado en todo el reino. Y yo, Tan Yugba, me convertí en la víctima sacrificial de aquel supuesto accidente. Para congraciarse con mi padre el general Tan, que ostentaba el mando militar, y para demostrar la benevolencia imperial, el emperador decretó con benevolencia un matrimonio entre Morrongi y yo. En nuestra noche de bodas, me convertí en la infame consorte lisiada de la capital. Nadie esperaba que este accidente se convirtiera en la chispa que destruyó la pretensión al trono del primer príncipe. Tan solo 2 meses después, los guardias del palacio descubrieron en la residencia de Morronxian un muñeco vudú con las fechas de nacimiento del emperador y del cuarto príncipe. Poco después se presentó un memorial en la corte, acusando a Morronxian de haber orquestado la tragedia de la carrera de caballos para asesinar a su hermano. El emperador montó en cólera. El primer príncipe fue despojado de su título y confinado a la prisión ancestral de por vida. Mientras tanto, Morrongi, ahora víctima de lástima, gracias al favor de la consorte Li, fue nombrado príncipe heredero. Instantes después, el caballo enloquecido fue abatido a tiros. En un abrir y cerrar de ojos, el carruaje dorado del emperador llegó al hipódromo. Su semblante era sombrío como el aguacero. Detrás de él se encontraban los otros 3 príncipes, incluso el frágil tercer príncipe, que había sido llamado desde su lecho de enfermo. Todas las miradas se posaron en Morrongi, que yacía herido en el centro de la pista. Guardias y sirvientes se arrodillaban temblando, el miedo se apoderaba del lugar y nadie se atrevía a hablar en voz alta. La consorte Li corrió al lado de su hijo, llorando histéricamente. Rongi. Hijo mío. ¿Qué te ha pasado? Que alguien me diga qué demonios ha ocurrido. Volteó la cabeza bruscamente con la voz afilada como una navaja. ¿Dónde está la señorita Tan? ¿Dónde está Tan Yugba? ¿Acaso no estaba siempre al lado de Rongi? ¿Por qué no está aquí ahora? Al ver solo a su Yugba, Morrondao y a unos pocos guardias cerca de Morrongi, su furia estalló. Inútiles. Si algo le ocurre a mi hijo hoy, todos morirán enterrados con él. Los médicos se apresuraron a acercarse. Un anciano médico imperial se arrodilló junto a Morrongi, enrollando con cuidado la pernera rota del pantalón. En cuanto vio la rodilla destrozada, con la sangre aún manando de la herida, palideció. El hueso está gravemente fracturado, ha perdido demasiada sangre. Debemos llevarlo de inmediato al palacio para que le coloquen el hueso en su sitio. Si nos demoramos, me temo que la pierna no podrá salvarse. No podrá salvarse. La mirada del emperador recorrió fríamente la de su hijo como una espada, deteniéndose finalmente en Morronsin. Investiguen esto a fondo. Quiero saber quién se atreve a tramar semejante traición en el hipódromo real.
Morronsin hizo una profunda reverencia. Sí, padre. Su hijo obedecerá. Para determinar si el caballo había sido manipulado, los guardias comenzaron a interrogar y registrar a todas las personas presentes en el lugar. Para cuando amainó el caos, el sol ya se había ocultado tras el horizonte. Al regresar a la casa de los Tan, las puertas estaban abiertas de par en par. Mi madre, ansiosa, permanecía de pie en los escalones, caminando de un lado a otro. En cuanto me vio bajar del carruaje, corrió hacia mí, agarrándome las manos. Yujba. Por fin estás en casa. ¿Estás herido? ¿Estás bien? Incluso mi padre, el general Tan Lai, severo y erguido como siempre, salió del salón principal. Su voz profunda era firme, pero denotaba preocupación. Mientras estés a salvo, eso es lo que importa. Negué con la cabeza. Estoy bien, padre. Pero el cuarto príncipe resultó herido por un caballo desbocado. Se lastimó mucho la pierna. La madre se llevó una mano al pecho y suspiró aliviada. Gracias a Dios. Mientras estés bien. El tono del padre, sin embargo, siguió siendo grave. No podemos tomarnos esto a la ligera. El cuarto príncipe es de la realeza. Un incidente de esta magnitud no será olvidado fácilmente por la corte. Conocía bien su carácter, leal al trono, cauto, jamás involucrado en luchas de facciones. Pero en mi vida anterior, por haber insistido neciamente en casarme con Morrongi, mi padre se vio obligado a aliarse con su facción. Y por eso, toda nuestra familia fue aniquilada. Respiré hondo, levanté la vista para mirarlo a los ojos y dije con firmeza: Padre, tengo algo que contarte sobre mí y el cuarto príncipe. Parpadeó sorprendido, y luego asintió. Muy bien. Ven al estudio. En cuanto entramos, antes incluso de que pudiera sentarse, me arrodillé en el suelo con voz firme. Padre, tu hija no se casará con Morrongi. En mi vida pasada, ese mismo año, mi hermano mayor murió en el campo de batalla del norte tras caer en una emboscada. Mi padre, afligido por el dolor y la enfermedad, fracasó en su campaña, perdiendo 2 ciudades fronterizas. Cuando Morrongi ascendió al trono, nos dio la espalda, acusando a la familia Tan de traición y connivencia con el enemigo. Y la supuesta prueba no era otra que un mapa del imperio, un regalo que el propio Morrongi le había obsequiado a mi padre años atrás. A primera vista, el cuadro parecía ensalzar las vastas montañas y ríos de Gran Yan. Pero su significado oculto insinuaba una nación convulsa. Tras la repentina muerte del príncipe heredero del reinado anterior, fue este emperador quien aprovechó la oportunidad para ascender al trono. Ese cuadro había sido durante mucho tiempo un símbolo delicado. Más tarde, cuando las campañas militares de la familia Tan flaquearon, Morrongi se aferró a estos 2 puntos, tachándonos de traidores que albergaban la rebelión en sus corazones. Desde ese momento ninguna explicación podía salvarnos. El semblante de mi padre se ensombreció. Yujba, ¿qué estás diciendo? El matrimonio entre tú y el cuarto príncipe aún no se ha concertado formalmente. Pero en la capital todos saben que ustedes 2 son almas gemelas. ¿Por qué rechazarlo ahora? Me quedé arrodillada, sin levantarme, con voz firme. Padre, sé que mis palabras suenan absurdas, pero por favor, créeme. Morrongi no es un buen hombre. Si me caso con él, no solo me arruinaré a mí misma, sino que condenaré a toda la familia Tan. Mi padre me miró fijamente en silencio durante un largo rato. Me conocía bien, sabía que nunca hablaba sin razón. Finalmente suspiró y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Muy bien. Te creo. Si ya no deseas casarte, rechazaré este matrimonio en tu nombre. De vuelta en mi habitación, me senté junto a la cama, contemplando las vendas que envolvían mi tobillo hinchado. Entonces me di cuenta de que mi pierna no sanaría tan rápido. Al amanecer del día siguiente llegó un decreto que me convocaba al palacio. Malditos charlatanes. Ni siquiera pueden curar a un príncipe. ¿De qué sirven? Antes incluso de entrar en el salón, sus chillidos resonaron por el pasillo. La suave voz de su yujua resonó a continuación, tranquilizadora: Tía, por favor, no se preocupe. Mi primo estará bien. Empujé la puerta. El pasillo estaba impregnado de un aroma a incienso relajante, pero aún así no lograba enmascarar el hedor a medicina y sangre.
La consorte Li estaba sentada en un diván acolchado al fondo de la habitación, con los ojos hinchados de tanto llorar y su elaborado peinado desaliñado. Evidentemente no había dormido en toda la noche. Me acerqué y me arrodillé. Su sirviente Tan Yuhua saluda a su Alteza Consorte. Una doncella susurró cerca de su oído, y la mirada de la consorte Li se posó en mis pies. Así que la señorita Tan ha llegado. Oí que ayer ibas a viajar con Ronzi. Sin duda, ese rumor provino de su Yuhua. Me incliné profundamente. Alteza dice la verdad. Le había prometido al cuarto príncipe cabalgar a su lado. Pero antes de entrar en la pista, me torcí el tobillo y no pude cumplir mi promesa, añadió inmediatamente Mo Rongdou. Sí, madre. Yuhua tenía tanto dolor que apenas podía mantenerse en pie, era imposible que hubiera podido seguir a mi hermano. La consorte Li asintió aunque su mirada se detuvo en mi pie vendado. Un esguince debe tratarse con cuidado. Si no cicatriza bien, puede dejar una marca permanente. Con una mirada, le hizo una seña a su anciana enfermera. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer me empujó contra una silla y me levantó el dobladillo. Debajo de la tela, mi tobillo, que antes solo estaba hinchado, ahora estaba rojo e inflamado, y las vendas estaban manchadas de amarillo por la pomada que supuraba. Tenía mucho peor aspecto que ayer. Mo Rongdou jadeó. Yuhua. ¿Cómo es posible que haya empeorado de la noche a la mañana? Antes de que pudiera hablar, mi doncella Indai se arrodilló rápidamente y dijo: Alteza mía, anoche mi señora supo que el cuarto príncipe estaba gravemente herido. No pudo descansar, pasó toda la noche copiando sutras budistas y rezando por su recuperación. Quizá por la falta de descanso, su pie se hinchó aún más. De su bulto Indai presentó un pergamino con escrituras envuelto en seda. Una doncella del palacio lo llevó ante la consorte Li. Al abrirlo, la consorte Li contempló la elegante y firme caligrafía, cada trazo limpio y preciso. Su expresión tensa se suavizó un poco. La chica morena tiene un corazón realmente bondadoso. Incliné la cabeza. Esta sirvienta solo ruega por la seguridad del cuarto príncipe. Pero entonces su tono cambió, áspero bajo la dulzura. Yuhua, si hubieras estado al lado de Rongji ayer, nada de esto habría sucedido. Madre, lloró Mo Rongdou. ¿Cómo puedes decir eso? La consorte Li ignoró a su hija y se levantó para acercarse a mí. Siempre te he tratado como a mi propia hija. Bien sabes del cariño que Rongji te tenía. Ahora yace allí, entre la vida y la muerte. Dime, ¿estarías dispuesta a quedarte a su lado, a cuidarlo durante su recuperación? Me temblaron las pestañas. En mi vida pasada, ella había dicho esas mismas palabras tiernas. Que me veía como a una hija, que jamás despreciaría mi pierna lisiada. Sin embargo, tras entrar en la casa del cuarto príncipe al pasar un año sin que naciera ningún hijo, ella insistió en que el linaje real debía continuar. Tomó a su Yuhua como concubina. Y la oí susurrarle algo a una sirvienta. ¿Cómo podría mi nieto tener una madre discapacitada? Estaba reuniendo las palabras para rechazar cortésmente la invitación cuando la voz de un eunuco resonó afuera. Su Majestad se acerca. La consorte Li se recompuso de inmediato, adoptando un semblante lastimero y frágil mientras se apresuraba a recibirlo. El emperador entró con el rostro sombrío como la tinta. Al ver a todos arrodillados en el suelo, frunció el ceño. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la consorte Li, rompiendo a llorar. Majestad. Por fin está aquí. Rongji sigue inconsciente. El médico imperial dijo, su pierna puede. El emperador le dio una palmadita en la espalda, con tono tranquilo pero cansado. No te preocupes, querida. Los médicos me aseguran que solo es una fractura grave. Con los cuidados adecuados, volverá a ponerse de pie. Mo Rongji yacía inmóvil en la cama, con el rostro pálido como el papel, y los labios agrietados y resecos. El otrora orgulloso príncipe ahora lucía lastimosamente frágil, su respiración débil bajo las capas de brocado. Me arrodillé e hice una profunda reverencia. Su servidor Tan Yuhua saluda a su majestad. Al enterarme de la herida del cuarto príncipe, no pude descansar y pasé la noche copiando un sutra para su recuperación. ¿Que recupere la salud pronto?
El emperador se volvió hacia mí. La joven Tan tiene un corazón verdaderamente compasivo. El general Tan Lai tiene la fortuna de haber criado una hija tan leal y virtuosa. Ante estas palabras, la consorte Li levantó el rostro surcado de lágrimas, y con los ojos brillantes dijo en voz baja: Majestad, ¿acaso no lo ve? La devoción de la joven Tan por Ronji es sincera. Ahora que está gravemente herido y necesita cuidados constantes, ¿por qué no concederle el matrimonio? De reojo vi a su Yuhua, que había estado secando la frente de Mo Ronji con suaves toques. Apretó la tela con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Sus labios finos y pálidos y sus ojos, llenos de una furia contenida, parecían apretados. El emperador frunció el ceño. Consorte Li, cuidado con lo que dice. Antes de que la consorte Li pudiera terminar, la voz del emperador resonó con fuerza, fría e imperativa. Ronji está gravemente herido. No hablemos más de matrimonio. La consorte Li se quedó paralizada, claramente atónita ante su tajante negativa. Ella no lo entendía. En mi vida anterior, el emperador había concedido el matrimonio por dos razones. Primero, porque yo había quedado lisiada al salvar a Mo Ronji, y él temía el resentimiento de la familia Tan. Segundo, porque mi padre comandaba los ejércitos del norte, y esa unión servía para infundir confianza a los generales. Pero esta vez, todo era diferente. Ahora, el lisiado era Mo Ronji, no yo. Tras mucho tiempo por fin encontré una excusa para abandonar su palacio. El cansancio me pesaba a cada paso. El emperador siempre había favorecido a la consorte Li. Aunque hoy hubiera desestimado sus palabras, ¿y si ella insistía? ¿Cuánto tardaría en ceder? Y una vez dictado el decreto de matrimonio, ¿cómo se atrevería mi padre a oponerse? Absorta en mis pensamientos, vagué sin rumbo hasta que me encontré en el jardín imperial. No muy lejos se alzaba un salón descolorido, tapizado con finas telas y con la pintura carmesí desconchada. El palacio frío. El lugar donde conocí a Mo Ronji. Hace 10 años, crecí con mis padres en la frontera norte. Más tarde, temiendo que jamás encontrara a la persona adecuada en aquel desolado norte, mi padre me trajo de vuelta a la capital. Pero entre las refinadas damas nobles de la ciudad, me ridiculizaban por mis modales toscos y mi estilo rústico. Una vez, en un banquete palaciego, varias jóvenes nobles compusieron poemas para burlarse de mí. Ahogada por la humillación, sin querer avergonzar a mi padre, me escondí tras un jardín de rocas para llorar en secreto. Entonces, una voz suave habló a mis espaldas. Cada persona es única a su manera. Señora Tan, creo que usted está perfectamente bien como es. Al girarme vi a un hombre vestido con una túnica bordada de deyán, con la espalda recta como un pino. Por aquel entonces, rara vez había visto a miembros del clan real. Pero cualquiera que tuviera permiso para vestir una túnica con un diseño de deyán solo podía ser un príncipe. Más tarde en el banquete supe que solo el primer y el cuarto príncipe tenían edad suficiente para asistir ese día. El primer príncipe era conocido por su severidad y carácter estricto, poco dado a las palabras amables. Así que, naturalmente, creí que el hombre que me había consolado había sido Mo Ronji. Desde ese día, mi corazón se unió a él en silencio. Por él, hice toda clase de locuras. Y al final, lo perdí todo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. ¡Qué ridículo! No te muevas. Una voz clara y serena interrumpió mis pensamientos. Me quedé paralizado instintivamente y me giré. No muy lejos estaba Mo Ronji, el tercer príncipe. Vestía una túnica de brocado pálido, elegante y discreta. Aunque su tez era ligeramente pálida, sus ojos irradiaban una suave calidez, refinados como el jade pulido. Alteza, al tercer príncipe, saludé en voz baja, ¿ocurre algo? Se acercó un poco más, bajando la mirada hacia el suelo frente a mí. Señora Tan, hay un polluelo bajo su pie. Si da un paso más, lo aplastará. Sobresaltada, miré hacia abajo y efectivamente entre las losas verdes había un pequeño gorrión, con las plumas apenas brotando, temblando con la brisa. Me sonrojé de vergüenza y rápidamente retrocedí. Perdóname, no me di cuenta. Sonrió levemente. No pasa nada. Luego, apoyándose con una mano en un árbol cercano, trepó con cuidado hasta una rama baja. El nido,
resultó, estaba atascado en una horquilla más arriba, desprendido por el viento. Con sumo cuidado, levantó al polluelo y lo devolvió suavemente al nido. Cada uno de sus movimientos era ligero y deliberado, como si acunara una gema preciosa. El tercer príncipe Hemorrongín siempre había sido humilde y reservado, sin involucrarse jamás en las despiadadas luchas de poder de la corte real. La mayoría de los días se retiraba a la soledad, leyendo tranquilamente en su residencia o descansando en su villa campestre. Pocos le prestaban atención. En mi vida anterior mi mundo giraba tan completamente en torno a Hemorrongi que jamás pensé en el tercer príncipe. «Señora Tan, ¿está herida en el pie?», preguntó Hemorrongi bajando del árbol. Su mirada se posó en los vendajes de mi tobillo y su voz denotaba una tranquila preocupación. Asentí. Me lo torcí ayer en el hipódromo. Le agradezco la amabilidad de Su Alteza. Metió la mano en la manga y sacó un pequeño frasco de porcelana blanca ofreciéndomelo. Es un ungüento especial para la circulación, preparado en palacio. Es excelente para los esguinces. Si no le importa, úselo, por favor. Lo acepté de inmediato, arrodillándome para dar las gracias. Le estoy profundamente agradecido, Alteza. Esta humilde muchacha recordará tu bondad. Apretando con fuerza el frasco, un nombre me vino de repente a la mente, Xian Gz. En mi vida anterior, un sacerdote taoísta con ese nombre había sido presentado en nuestra casa, afirmando poseer una medicina milagrosa que podría ayudarme a volver a caminar. Desesperada y casi enajenada por la desesperación, estuve a punto de creerle. Pero antes de que pudiera usar el supuesto elixir, se corrió la voz de que había ofendido al tercer príncipe de alguna manera. Y en cuestión de días, el hombre desapareció sin dejar rastro. Más tarde descubrí la terrible verdad. Aquella cura milagrosa solo pareció funcionar al principio. Contenía un parásito viscoso y venenoso que se alimentaba de sangre humana. Al principio adormecía el dolor, engañando al usuario haciéndole creer que se estaba curando. Pero en 15 días, la criatura comenzaba a devorar los huesos desde dentro, dejando solo extremidades huecas y una agonía peor que la muerte. Aún lo recuerdo. En mi vida anterior, Xian Gz se hospedaba en una pequeña posada junto al templo Jingen. Merodeaba cerca de las puertas del templo, esperando a nobles desesperados, aquellos que rezaban por milagros y suplicaban sanadores para atraparlos en sus intrigas. En los días siguientes, permanecí en silencio en la residencia Tan. Dediqué mi tiempo a consolar a mi madre, mientras escuchaba discretamente las noticias del palacio. Y efectivamente al cabo de 3 días, llegaron los rumores. La pierna del cuarto príncipe no mostraba signos de recuperación. Los médicos imperiales se habían reunido durante días en consejo, pero sin éxito. Algunos incluso murmuraban que podría quedar lisiado de por vida. El emperador, atormentado por la preocupación, había empezado a buscar magos populares y alquimistas errantes, con la esperanza de que alguno poseyera una cura que la medicina palaciega no pudiera proporcionar. ¿Te has enterado? El cuarto príncipe sigue postrado en cama. Sí. Mi primo en el palacio dice que su majestad ha prometido una fortuna. Quien lo cure será nombrado funcionario y recompensado con 10.000 cuadernas de oro. Ese día me disfracé. Vestía una túnica tosca y descolorida, me cubría la cara de ceniza, encorvé la espalda y pasé por un harapiento vendedor ambulante. En la pequeña posada junto al camino del templo Jingin, me senté en silencio en un rincón. A mi lado Qingdi, mi criada, iba disfrazada de lavandera de mediana edad, con la cabeza cubierta con un pañuelo. Juntas comenzamos nuestra pequeña representación. «Te digo», exclamé en voz alta. «Esta enfermedad debe de ser algo muy extraño». La residencia del cuarto príncipe está bajo estricta vigilancia. Todos los charlatanes han sido capturados y expulsados. Ahora están desesperados, buscando monjes y maestros auténticos. Pero dicen que In trabaja en las cocinas de allí. Justo en ese momento vi movimiento en la mesa de al lado. Un hombre con una túnica taoísta raída, el pelo con canas. Un pasador de madera sujetaba un moño desordenado, se inclinaba ligeramente hacia nosotros. Xiangzi. El brillo de la codicia cruzó sus ojos en cuanto oyó las palabras 10.000 cuentos de oro. Qingdi y yo charlamos un rato más, fingiendo ignorancia, y luego nos levantamos para marcharnos tras pagar.
Como habíamos planeado, ella tomó un camino, mientras yo aminoré el paso deliberadamente cerca del callejón. Efectivamente, antes de dar 3 pasos, oí pasos apresurados detrás de mí. Una mano brusca me agarró del brazo y me arrastró a un callejón estrecho. «Espera». El taoísta siseó. «¿Lo que dijiste ahí dentro es cierto?» El cuarto príncipe ofrece una gran recompensa por curarle la pierna. «Dime, ¿cuál es su herida exactamente?» Me solté bruscamente del brazo y lo miré con furia. «¿De qué estás hablando?» Me lo estaba inventando. «No me metas en tus tonterías». Bajó la voz, dejando entrever la urgencia. «No tienes por qué ocultarlo, amigo. Poseo un remedio secreto que cura huesos y tendones. Si me llevas a la casa del príncipe, habrá de sobra para ti. 500 cuentos de plata, los compartirás cuando el trabajo esté terminado». 500 cuentos. Fruncí el ceño fingiendo dudar. Tú, un taoísta, pareces más pobre que un mendigo. ¿Por qué habría de creerte? Y estamos hablando de la familia real, ¿y si mientes? Los ojos de Sengezeta brillaron con desesperación. 1000 cuentos. Te daré 1000. Solo dime qué le pasa al cuarto príncipe y ponme en contacto con la gente de la consorte Li. Son los que más desean curarlo. Fingí estar deliberando, mordiéndome el labio antes de responder. De acuerdo. Pero no hablaré gratis. Paga primero un depósito de 100 cuentos. O venderé esta noticia en otro lugar. Entonces tus 10.000 cuentos de oro irán a parar a otra persona. El taoísta sacó una pesada bolsa de entre sus ropas y me la metió en las manos. Aquí tienes 100 cuentos. Ahora habla. La pesé brevemente, su peso era satisfactorio. Inclinándome susurré, la pierna del cuarto príncipe rota. Temen que jamás vuelva a caminar. Pero para llegar hasta él, deben pasar por las sirvientas de la consorte Li. Ella busca desesperadamente una cura para su hijo. Ante eso su rostro se iluminó. Me agradeció efusivamente antes de marcharse apresuradamente, sin duda deseoso de presentar su propuesta a los sirvientes de la consorte Li. Observé cómo su figura se desvanecía tras la esquina, y una leve sonrisa fría se dibujó en mis labios. Tras guardar la bolsa con cuidado, me giré para salir por otro camino. Pero a los 2 pasos me quedé paralizada. Alguien ya estaba de pie en la entrada del callejón. Una figura alta, vestida con impolutas túnicas blancas, postura erguida, mirada indescifrable, ojos profundos como aguas tranquilas. Mo Rong-jin. El tercer príncipe. Se me heló la sangre. ¿Cuánto tiempo llevaba allí parado? ¿Cuánto habría oído? Si contaba mi encuentro con Xiang Gz, todos mis planes se desmoronarían. Controlando mi pulso, bajé el tono de voz, fingiendo rudeza, y ladré. «Quítate de en medio. ¿Por qué me bloqueas el paso?» No se movió. Solo me miró fijamente. «Señora Tan, ¿qué hace aquí?» Le espeté con un gruñido ronco. «Señora Tan». Soy un hombre, inclinó levemente la cabeza, con expresión tranquila. El aroma a bálsamo medicinal que llevabas era inconfundible. Exhalé en silencio. Ya no tenía sentido fingir. Haciendo una profunda reverencia, enderecé mi postura y hablé con claridad. Su servidor, Tan Yugba, saluda a Su Alteza el tercer príncipe. Mo Rong-jin me miró con calma. Señora Tan, sus intereses son realmente notables. En lugar de guardar reposo en la mansión del general, visita una posada a las afueras de la ciudad y se relaciona con adivinos ambulantes. Su mirada se dirigió fugazmente a mi tobillo vendado. La culpa me oprimió el pecho antes de que pudiera recuperar la compostura. Bajando la mirada, respondí con voz serena, este servidor no comprende a Su Alteza. Oh. Alzó las cejas levemente con un tono ligero, entre divertido e inquisitivo. Sabía que seguir negándolo solo me haría quedar en ridículo. Es mejor hablar con franqueza. Enderezando la espalda, dije solemnemente, puesto que Su Alteza lo ha visto todo, no lo ocultaré. Solo deseo proponer un intercambio y espero que Su Alteza lo considere. Hizo un leve gesto. Por favor, hable. Le pido a Su Alteza que advierta al primer príncipe y le diga que se cuide de quienes se encuentran dentro del palacio,
especialmente de aquellos relacionados con la residencia del cuarto príncipe. La madre del tercer príncipe falleció prematuramente. Y había crecido bajo el cuidado de la madre del primer príncipe. Por eso Morronjin y Morronsan siempre habían sido tan unidos como verdaderos hermanos. En mi vida pasada, ese mismo vínculo lo había condenado. Cuando el primer príncipe fue depuesto, Morronjin cayó con él. Ahora, yo apostaba por ese afecto fraternal. Durante un largo rato su mirada se perdió en la lejanía, pensativa. Finalmente dijo en voz baja: «Es tarde, señora Tan. Una mujer no debería quedarse aquí, es peligroso». Regresé a casa. Sentí un gran alivio. Aquellas palabras eran un acuerdo tácito. De vuelta en la residencia Tan, le entregué a Indai la bolsa con las 100 colas, el anticipo de Xian GZ, con instrucciones precisas: mantente alerta a cualquier movimiento en la casa del cuarto príncipe o en el palacio de la consorte Li. En cuanto oigas algo, ven a verme. Sí, mi señora, dijo haciendo una reverencia. En pocos días, los rumores se extendieron por la capital. Hay un taoísta en la mansión del cuarto príncipe estos días, afirma que el mismo cielo lo protege. Dice que aunque el príncipe sufrió una desgracia, pronto la convertirá en fortuna. Y al poco tiempo, toda la ciudad estaba entusiasmada. El cuarto príncipe se había recuperado. Dijeron que ya podía ponerse de pie y caminar, incluso entró él mismo al palacio para saludar al emperador. Aunque sus pasos eran lentos, no quedaba rastro de cojera. El emperador, rebosante de alegría, colmó la residencia del cuarto príncipe con medicinas exquisitas, colmó de elogios a la consorte Li por su incansable dedicación y le otorgó abundantes recompensas. La consorte Li, radiante de orgullo, anunció de inmediato un gran banquete en la mansión del cuarto príncipe, invitando a todas las damas nobles de la capital a presenciar la milagrosa recuperación de su hijo. En nuestra casa mi cuñada In Yuanyu se acariciaba suavemente el vientre, a un plano, frunciendo el ceño. ¿Por qué la consorte Li organiza un banquete ahora? El cuarto príncipe apenas empieza a recuperarse, no debería estar descansando, le respondí. Porque quiere que el mundo vea la prueba, añadió. La consorte Li valora las apariencias y está ansiosa por restablecer el prestigio de Morronji entre la realeza. ¿Qué mejor manera que con un espléndido banquete? Para demostrar a los nobles que está sano y fuerte de nuevo, acallando cualquier murmullo de duda. Luego añadí: este festín no será sencillo. Estás embarazada, quédate en casa y descansa. Madre In muere y yo te atenderé en tu lugar. Yuanyu asintió. De acuerdo, Yujba. Pero ten cuidado. Cuando llegó el día, mi madre y yo cabalgamos juntas hacia la mansión del cuarto príncipe. El banquete aún no había comenzado, pero el patio ya estaba repleto de invitados. La consorte Li, ataviada con un opulento vestido bordado con peonías, presidía con orgullo el gran pabellón, charlando animadamente con damas de alto rango. Su rostro irradiaba satisfacción, un marcado contraste con su anterior angustia. Elegí un rincón tranquilo, saboreando una copa de vino, con la mente en las nubes. La familia de la consorte Li había sido antaño mercader. Ascendió al poder únicamente gracias a su belleza y al favor del emperador. Aunque mimada, su humilde origen la había convertido desde hacía tiempo en blanco del desprecio de las consortes nobles. Por ello exigió a sus hijos Morronji y Morrongdao una disciplina férrea. Jamás les permitió perder, jamás les permitió flaquear. Incluso el afecto de Morronji por su Yua se vio sofocado por la voluntad de ella. El consorte Li ya había elegido esposas nobles para sus cargos legítimos y secundarios. Su Yua, nacida en una familia menor, solo podía aspirar a ser concubina. En mi vida anterior, Morronji lo había arriesgado todo en la carrera imperial de caballos, con la esperanza de que su triunfo conmoviera al emperador y le concediera la mano de su Yua como consorte oficial. Estaba absorto en mis pensamientos cuando una doncella se acercó e hizo una reverencia. Señora Tan, mi princesa solicita su presencia. Levanté la vista, era Chuntao, la doncella personal de Morrongdao. Morrongdao me invitaba a menudo a tomar el té y charlar, y su sirvienta me resultaba familiar. Sonreí. Muy bien. Por favor, guinos. Al principio todo parecía normal. Pero cuanto más caminábamos, menos gente veíamos. Una leve inquietud comenzó a crecer en mi pecho.
Si Morronk Dao realmente quería verme, ¿por qué me traía a un lugar tan desierto? Un terror repentino me recorrió la espalda. Sentía las extremidades entumecidas, el corazón me latía con fuerza y la mente me nublaba. Entonces lo comprendí. El vino que acababa de beber. Debía de contener algo. Me detuve intentando recuperar el equilibrio. Chuntao, dije bruscamente, ¿dónde está la princesa? Este no es lugar para recibir visitas. La doncella no miró atrás. Señora Tan, no se impaciente. Su Alteza la espera más adelante en el cálido pabellón. Dijo que deseaba hablar de algo privado. No, esto está mal. Completamente mal. Intenté reprimir el calor abrasador que me invadía. Me giré para retroceder, pero mi cuerpo se sentía pesado como la piedra. Apenas podía levantar los pies. Al ver esto, Chuntao se adelantó rápidamente, apoyándome a la vez que me obligaba a avanzar. La fiebre en mis venas se intensificó y mi visión comenzó a nublarse. En silencio me quité la horquilla plateada del pelo y la clavé con fuerza en la palma de la mano. El dolor punzante me despejó la mente por un instante. Chuntao me condujo a un pequeño y cálido pabellón, me recostó en el sofá y salió rápidamente, cerrando la puerta con llave desde fuera. Dentro un embriagador aroma, denso como vapores afrodisíacos, llenaba el aire. El olor se mezcló con la droga que ya corría por mi sangre, mareándome aún más. Me obligué a incorporarme. Apenas podía enfocar la vista. Y ante mí se alzaba Su Yuhua, sosteniendo en sus manos una túnica de seda rosa pálido. Su expresión era compleja. Tan Yudua, dijo con frialdad, tu destino termina aquí. Se acercó a mí, intentando desvestirme. Me hice a un lado y le presioné la punta afilada de mi horquilla plateada contra la garganta. Su Yuhua, déjame ir. O te lo juro, aunque pierda mi nombre y mi honor esta noche, te mataré aquí mismo. El frío del metal la paralizó. El miedo brilló en sus ojos antes de dar paso a una mirada amarga de desesperación. ¿Crees que quiero esto? Preguntó con voz entrecortada. ¿A quién amo es a él? Pero mi tía dijo, si me niego, me mandará de vuelta al campo. Y que nunca más vuelva a pisar la capital. Apreté los dientes. Eso no me incumbe. Aunque me arruines esta noche, mañana iré directamente a ver a su majestad. Y te acusan de conspirar para dañar a la hija de un ministro. Ya veremos si el emperador protege a la sobrina de una humilde concubina, o a la familia Tan. Su cuerpo tembló. Estaba aterrorizada. Tras una larga pausa, se mordió el labio. De acuerdo. Te dejaré ir, pero debes ayudarme. Asentí al instante. De acuerdo. Se tumbó rápidamente en el sofá mullido. Volqué una taza de té en el suelo. Le dibujé unas marcas rojas en el cuello para mayor realismo. Y apagué las velas. El pabellón se sumió en la oscuridad. A tientas llegué a la ventana y la abrí lo justo. Y me escabullí en la noche. Me escondí tras una columna. Alcancé a ver a Morrongi, protegido por sus guardias. Se dirigía hacia el pabellón. Instantes después, gemidos ahogados y jadeos entrecortados brotaron de su interior. No me atreví a quedarme. Agachada, corrí junto a los muros del jardín. Tenía fiebre por la droga. Hasta que tropecé detrás de un macizo de rocas, jadeando, intentando combatir el ardor en mis venas. Señora Tan, parece que cada vez que nos vemos está usted angustiada. Una voz clara y serena resonó sobre mí. Sobresaltada, alcé la vista. Morrongi estaba de pie junto al jardín de rocas, mirándome fijamente. Nerviosa, me tapé la boca rápidamente. Su Alteza bromea. Yo tampoco esperaba que cada vez que me metiera en problemas, el destino insistiera en llevarme ante ti. Saltó ágilmente desde el saliente de piedra. El movimiento era fluido y fuerte, nada que ver con el frágil inválido del que a menudo hablaba el tribunal. Su mirada se posó en mi rostro enrojecido y en el corte sangriento de mi palma. Frunció el ceño. Este no es el lugar para hablar. Ven conmigo. Me condujo fuera de la mansión del cuarto príncipe, a un patio apartado bajo su cuidado. Allí, ordenó a sus sirvientes que trajeran ropa limpia, agua caliente y medicinas.
Cámbiense de ropa, dijo en voz baja. Los esperaré afuera. Cuando terminé de lavarme y vendarme la mano, entró de nuevo con expresión solemne. No sé por qué atrajiste deliberadamente a Sengezeta a la residencia del cuarto príncipe, comenzó. Pero creo que tienes tus razones. Hice que mis hombres lo vigilaran, y descubrieron algo inesperado. Se me aceleró el pulso. ¿Qué encontró Su Alteza? Un eunuco cercano a la consorte y fue visto cerca de las caballerizas reales, antes del incidente de la carrera. ¿Qué? Se me fue el color de la cara. Todo este tiempo había pensado que lo del caballo loco había sido un accidente. ¿De verdad podía ser una conspiración de la consorte Li? ¿Y ese eunuco? Morronjin continuó con calma. Lo encontraron muerto hace 3 días, en un pozo dentro del jardín imperial. Me dejé caer en una silla, con el mundo dando vueltas. Me observó un instante y su tono se suavizó. No se desanime, Lady Tan. Al menos ahora sabemos que lo del caballo loco no fue una coincidencia. De ahora en adelante en el trato con la consorte Li y el cuarto príncipe tenemos la ventaja. Morronjin le hizo saber a mi madre que, durante el banquete, había sufrido una recaída repentina de mi antigua dolencia. Afirmó que me habían acompañado a casa para que descansara y no se preocupara. Esa noche mi madre regresó a la mansión pálida y conmocionada. La consorte Li irrumpió en el cálido pabellón y sorprendió al cuarto príncipe y a la señorita Su juntos. Luego se volvió hacia mí, y me apretó las manos. Pobre Yuhua, pobre niño mío. Al principio mi padre no dijo nada. Su rostro se endureció, pero cuando finalmente habló su voz fue firme: hija mía, tranquila. Aunque tuviera que jugarme la vida, jamás permitiré que te cases con el cuarto príncipe. Al amanecer, Su yegua había recibido formalmente el título de concubina y fue llevada a la residencia del cuarto príncipe. Antes del mediodía, Morrondo llegó llorando a nuestras puertas. Yuhua, lo siento. Fue mi culpa. Mi criada Chuntao fue amenazada por la gente de mi madre, y ella te atrajo al pabellón. No sabía que te tendería una trampa así. Su rostro estaba enrojecido por la vergüenza y el pánico. Por un instante una mezcla de emociones me invadió. En mi vida anterior, Morrondo siempre había sido tímida, atrapada entre mí y su madre y Morronji, incapaz de tomar partido. Suspiré. Tao, sé que te obligaron. No te culpo. Ella parpadeó atónita ante mi fácil perdón. Pero continué con voz tranquila y serena. ¿Aún así, has pensado en esto? Si la seducida ayer no hubiera sido yo, sino alguna noble favorecida por el emperador, ¿crees que la residencia del cuarto príncipe seguiría en pie? Su rostro palideció. Temblaba. Creía que Morronji se mantendría al margen por un tiempo. Poco después me mandó a escondidas pidiéndome que nos viéramos en una taberna. Dudé, pero al final fui. En cuanto entré en la sala privada, se abalanzó sobre mí, pálido y ansioso. Yuhua, llegaste. Lo que pasó ayer fue culpa de mi madre. Yo no sabía nada. Me incliné en una reverencia cortés con voz uniforme. Alteza, no entiendo a qué se refiere. Lady Su es gentil y virtuosa, una excelente pareja para usted. Que se convierta en tu concubina es un acontecimiento gozoso. Mi corazón solo te pertenece a ti, exclamó acercándose un paso más. Yuhua, espérame. En la carrera de caballos de fin de año, ganaré el primer lugar. Entonces le pediré a padre que te nombre mi princesa consorte. Lo juro. Apreté los puños tras las mangas, pero mantuve la compostura. Alteza, eso no puede ser. Tu pierna apenas ha sanado, montar a caballo tan pronto podría abrirte la herida. ¿Y si la lesión reaparece? Estuve casada con él 3 años en mi vida anterior. Lo conocía mejor que nadie. Exteriormente refinado y radiante. Interiormente orgulloso, desconfiado y ávido de gloria. Cuanto más le insistía en la prudencia, más creía que dudaba de él. Y cuanto más temerario se volvía, más se ensombrecía. De hecho, su rostro se ensombreció al instante. ¿Dudas de mí? ¿Crees que mi pierna sigue lisiada? Pregunté rápidamente bajando la mirada. Tu sirviente no se atreve. Solo temo por la salud de Su Alteza.
Por favor, descansa y recupérate por completo. Competir de nuevo tan pronto podría ser peligroso. Basta. Se enfadó. No necesito consejos. Conozco mi cuerpo mejor que nadie. Apretó la mandíbula y sus ojos ardían con obstinada determinación. Les demostraré a todos que no tengo nada malo. Lo observé impasible con una leve sonrisa interior. Entonces, este servidor esperará la victoria de Su Alteza. Pero, por favor, tenga cuidado de no sobrepasar sus límites. Tras aquella reunión, se corrió la voz de que Morrongi entrenaba día y noche en el hipódromo real. Y a Sengz, el taoísta, se le veía con frecuencia entrando y saliendo de su finca. Poco después, los enviados del reino de Yu llegaron a la capital. Durante el gran banquete, el líder de la delegación se levantó y se dirigió al emperador riendo. Gran Jing es famosa por su excelencia tanto civil como militar, algo verdaderamente admirable. Sin embargo, nuestra nación venera la equitación y el tiro con arco. En esta ocasión, hemos traído a varios jinetes expertos. ¿Podría alguno de vuestros príncipes enfrentarse a ellos para nuestro humilde entretenimiento? El primer príncipe Morronxian se puso de pie de inmediato. Sería un honor para mí competir. No permitiré que el nombre del Gran Jing se vea perjudicado ante nuestros invitados. Pero antes de que el emperador pudiera responder, Morrongi se puso de pie de un salto y exclamó: «Padre. Mi pierna está completamente curada. Me ofrezco voluntario para recibir personalmente a los jinetes Yu. Así mi hermano mayor no tendrá que esforzarse y el orgullo de nuestra nación podrá brillar». Su voz resonó con confianza, rebosante de falso vigor. La consorte Li se levantó de inmediato para mostrar su apoyo, sonriendo dulcemente. «Majestad, Rongi habla con elocuencia. Tiene una pierna sana, su equitación es inigualable entre los príncipes y sin duda honrará a Gran Jing». Madre e hijo se imitaban a la perfección. Incluso el primer príncipe, que se había ofrecido voluntario primero, fue ignorado. Se quedó allí con el rostro tenso por la humillación contenida. Desde donde estaba sentada entre las señoras, mi mirada se cruzó fugazmente con la de Morrongi. Luego, ambos apartamos la vista. Él asintió levemente como cómplice. El emperador se levantó levemente de su asiento y declaró: «Bien. Lo permito. Recuerden, demuestren el poderío de Gran Jin, pero eviten causar daño. No dañen la amistad entre nuestras naciones». Los ojos de Morrongi brillaron de triunfo. Hizo una profunda reverencia para recibir el decreto y al enderezarse, me lanzó una mirada de suficiencia. Al principio, respondió golpe por golpe al guerrero Yu, llegando incluso a obtener ventaja gracias a su conocimiento del terreno y del caballo que montaba. Pero justo cuando la meta estaba a punto de cruzarse, justo cuando en la cancha empezaban a murmurar que ganaría, el cuerpo de Morrongi se ladeó violentamente. Se desplomó de la silla, estrellándose contra la hierba. «El cuarto príncipe ha caído». Los gritos resonaron en las gradas mientras guardias y asistentes corrían hacia el campo. La consorte Li se quedó paralizada, con una sonrisa en el rostro pálido. «Rongi. ¿Tu pierna? ¿Cómo está tu pierna? Rápido. Traigan a los médicos imperiales. Ahora». Cayó tambaleándose del estrado, presa del pánico quebrantando su compostura. Al otro lado, el guerrero Yu desmontó apresuradamente, balbuceando alarmado. «No lo toqué. Juro que jamás lo toqué». El emperador alzó una mano, su voz, firme pero grave, dijo: «Basta. Un percance durante la competición, nada grave». Aún así, su expresión se ensombreció. Se volvió hacia un eunuco. «Lleven inmediatamente al cuarto príncipe a recibir tratamiento. No demoren el procedimiento». Observé desde mi asiento con una mueca de frialdad en los labios. «Morrongi, ahora sabrás lo que se siente al caer del cielo al fango». Afortunadamente el accidente no puso fin al evento. El primer príncipe Morrongi volvió a montar a caballo. Con serena elegancia, se enfrentó al campeón Yu y tras un tenso combate, aseguró la victoria para Gran Jin. El líder de la delegación Yu hizo una profunda reverencia. «La monta del primer príncipe es magnífica, firme y digna del heredero de Gran Jin». «Admirable.
Aquella noche las lámparas del pabellón médico imperial ardieron hasta el amanecer. Los médicos de la corte trabajaron sin descanso en la pierna de Morrongi. Al amanecer, llegaron noticias terribles al palacio. La herida del cuarto príncipe era grave. Permanecería postrado en cama indefinidamente. Después llegó otra oleada de rumores. La consorte Li, enloquecida de dolor, había destrozado todo en su palacio. Dentro del salón, su cabello colgaba desaliñado y sus ojos, rojos y desorbitados. Gritó, incrédula, a la pierna de mi hijo. ¿Por qué está hueca por dentro? ¿Por qué solo queda piel? Luego se arrojó a los pies del emperador, gimiendo. Majestad. Esto debe ser brujería. Alguien usó un veneno maldito, alguien está intentando matarlo. Es el primer príncipe. Debe ser él. Su histeria la despojó de toda gracia real. El rostro del emperador se ensombreció. La apartó bruscamente con visible irritación. Basta. ¿De qué sirven ahora tus acusaciones? Busca a ese taoísta Xiangzi. Vivo o muerto, quiero que lo encuentren. A su alrededor, los médicos se arrodillaron temblando. El mayor de ellos hizo una profunda reverencia, con voz temblorosa. Majestad, los gusanos venenosos han llegado a la rodilla. Si no le amputamos la pierna izquierda de inmediato, el veneno se extenderá al corazón. Si la amputamos ahora, puede que sobreviva. Aunque quede lisiado de por vida. Por favor, decida rápido. No. No puedes. La consorte Li se arrojó hacia la cama, sollozando desconsoladamente. Su Majestad. Si pierde una pierna, ¿cómo podrá mirar al mundo a la cara? Es tu hijo más querido. Morrongi yacía inconsciente en la cama, con el rostro ceniciento y los labios sin sangre. Su otrora orgullosa figura se hundía bajo las sábanas de seda. El emperador se quedó mirando fijamente durante un largo y pesado instante. Luego, con la mandíbula apretada, espetó: córtalo. Si no se puede salvar la pierna, salven al hombre. La consorte Li se desplomó en el suelo, susurrando entre lágrimas: se acabó, todo se acabó. Aquel único golpe de la hoja del cirujano no solo cercenó una extremidad, sino que también truncó el camino de Morrongi al trono. La noticia no tardó en difundirse. Pronto toda la capital lo supo. El otrora brillante cuarto príncipe, el destinado a la gloria, se había convertido en un lisiado. Incluso los sirvientes murmuraban a puerta cerrada. Y en la corte el equilibrio de poder cambió. Por primera vez en años, la balanza se inclinó decisivamente a favor de Morrongi, el primer príncipe de Gran Jin. La consorte Li estaba al borde de la locura por la angustia. Con los labios agrietados por el llanto insomne, apostaba guardias día y noche junto a las habitaciones de Morrongi, aterrada de que pudiera quitarse la vida. Al mismo tiempo se arrodillaba a diario ante las puertas del palacio, sollozando y suplicando al emperador que descubriera la verdad tras la maldición Heu. El emperador, ya irritable por el caos durante el banquete Yuanboi, se cansó de sus constantes molestias. Finalmente cedió y promulgó un edicto para investigar el asunto a fondo. Ese mismo día, el Tribunal de Apelación descubrió una prueba impactante. En el estudio del primer príncipe se encontró una pequeña efigie de madera, atravesada por innumerables agujas. Y en ella, grabadas inequívocamente, estaban la fecha y la hora de nacimiento del cuarto príncipe. Al recibir la noticia, la consorte Li irrumpió en el salón imperial, con el cabello suelto, y se desplomó ante el trono, gimiendo. Majestad. Era el primer príncipe. Usó brujería y veneno Heu para dañar a Rongi. Hizo que mi hijo perdiera una pierna y ahora busca su propia vida. Su Majestad debe hacer justicia para mi hijo. El emperador detestaba todo lo relacionado con la hechicería. Al oír sus palabras, estalló su furia. Inmediatamente ordenó que el primer príncipe fuera confinado en su celda bajo estricta vigilancia y mandó al tribunal de apelación que lo interrogara sin tregua. La corte se sumió en el caos. Todos murmuraban que el destino del primer príncipe estaba sellado. Pero al día siguiente todo cambió. Desde su cautiverio, Morronxian mantuvo su inocencia. Escribió una súplica con su propia sangre, implorando al emperador una investigación justa sobre el caso de la efigie de madera.
Luego Morronxian, el tercer príncipe, se arrodilló en la corte y abogó con valentía por su hermano mayor. Majestad, ruego que se reconsidere este caso. No solo este asunto de brujería, sino también el accidente ocurrido durante la carrera imperial y el extraño ahogamiento de un eunuco del palacio poco después. Todo podría estar relacionado con la consorte Li. La corte contuvo el aliento. El emperador vaciló, y luego concedió permiso para reabrir el caso. Bajo un nuevo interrogatorio, uno de los guardias que había descubierto la efigie se derrumbó bajo la tortura. Confesó que un eunuco del palacio de la consorte Li le había ordenado colocar la figura maldita en el estudio del primer príncipe. Al principio, la consorte Li siguió arrodillada y llorando, insistiendo entre lágrimas: «Es mentira». «¡Qué calumnia tan vil! Majestad, me han tendido una trampa». Pero antes de que pudiera terminar, una voz temblorosa resonó desde fuera del salón. «Majestad, su hija, la princesa Annal, solicita audiencia». Morrondo entró con los ojos rojos e hinchados, aferrada a algo en sus manos. Al abrir las palmas, todos los presentes se quedaron helados. Dentro había otra efigie de madera, tallada con la fecha de nacimiento del emperador. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras caía de rodillas. «Majestad, yo encontré esto escondido en el tocador de mi madre». Cada noche se arrodillaba ante ella, murmurando plegarias por la pronta muerte de su majestad. Deseando solo que mi hermano ascendiera al trono. Su voz se quebró. «Mi hija ya no puede ocultarlo. Le ruego que investigue. Aunque ello signifique condenar a mi propia madre». Había antepuesto la justicia a la sangre. Una hija que delataba a su madre para salvarse. Esa noche la consorte Li fue despojada de su título y arrojada al frío palacio. En cuanto a Morrongi, se le concedió clemencia solo por compasión. Permaneció en su residencia para recuperarse. Pero ya fuera por el shock de haber perdido la pierna o por la persistente corrupción de la sustancia viscosa en su interior. Cuando finalmente recobró la consciencia, su mente ya no estaba cuerda. «Soy el emperador», gritó. «Todos deben arrodillarse ante mí. Mi emperatriz es Lady Tan. Yu Hua es mi consorte. ¿Quién se atreve a desobedecerme?». Entonces, con los ojos desorbitados, se agitó en la cama. «¿Por qué soy así? Yo no estoy lisiado. Ella sí. Es Tan Sua quien debería estar lisiada, se lo merece». Esos desvaríos no tardaron en llegar a oídos del emperador. Estaba horrorizado y furioso a la vez. Inmediatamente envió hombres a registrar la residencia del cuarto príncipe. Lo que encontraron heló la sangre de la corte. Una cámara oculta. Y dentro un conjunto de vestimenta y atuendo imperial. Traición. Esto es traición. El rugido del emperador hizo temblar las columnas del salón. Arrojó un jarrón de jade al suelo, haciéndolo añicos. «Despojen a Morrongi de su título real. Expulsarlo del clan imperial. Que viva y muera como un plebeyo. Encarcelado de por vida en la corte ancestral». Y así, en una sola noche el caso de brujería se transformó en una acusación de rebelión. Toda la capital tembló. Los cortesanos andaban con pies de plomo, temerosos incluso de susurrar el nombre del cuarto príncipe. En medio de aquel temor, mi padre, el general Tan Lai, defensor del reino, se adelantó durante la sesión matutina de la corte y se arrodilló ante el trono. «Majestad, este servidor devuelve este cuadro. Solicito permiso para renunciar y retirarme a mi patria. Solo para demostrar la inocencia de la familia Tan. Que jamás conspiramos con el cuarto príncipe». En sus manos sostenía el pergamino de la montaña y el río, la misma pintura que una vez nos condenó en mi vida pasada. El emperador apartó la vista del pergamino y miró a mi padre, quien permaneció en silencio durante largo rato. De entre todos los que aún ostentaban el mando militar, solo mi padre seguía siendo leal e intachable. Finalmente el emperador habló con gravedad. «General Tan, jamás he dudado de su lealtad. Su fidelidad es conocida por todos». Luego, dirigiéndose a los funcionarios allí reunidos, su voz resonó con fuerza: «La familia Tan ha servido con honor durante generaciones. ¿Acaso alguien se atreve a calumniarlos? No tendré ninguna clemencia». Cuando me llegó la noticia de la declaración de mi padre,
corrí a sus brazos llorando en cuanto llegó a casa. Después de tanto miedo y tanta intriga, por fin sentíamos que podíamos respirar tranquilos. Se puso un poco rígido, avergonzado por mis sollozos. Niña tonta, ¿por qué lloras? Al emperador le quedan pocos hijos. Con Morrongi encarcelado, nadie sabe si el corazón de su majestad flaqueará algún día. Mi acción de hoy fue para demostrar nuestra lealtad. Y para cortar cualquier vínculo que aún uniera a la familia Tan con ese príncipe condenado. De esta forma jamás podrá arrastrarnos con él. Me mordí el labio. Padre, pero sigo teniendo miedo. La voz de mi padre se fue apagando. Hay una cosa más. Oí que cuando Morrongi cayó de su caballo, los cascos no solo le aplastaron la pierna, sino que también le golpearon la parte inferior del cuerpo. Ha perdido su hombría por completo. Un leve temblor me recorrió el pecho. Tal vez fuera la justicia divina, su propio castigo para Morrongi. Padre, dije en voz baja, quiero ir al tribunal ancestral a verlo una sola vez. Para acabar con cualquier apego insensato que aún pueda tener. El cielo sobre la antigua prisión estaba plomizo y sombrío. El aire apestaba a moho y piedra húmeda. Morrongi, encorvado en una silla de ruedas, vestía harapos grises y toscos. Su cabello era un enmarañado desorden, y sus otrora elegantes ropas habían sido reemplazadas por una pernera vacía que colgaba y se mecía con el viento. No quedaba rastro del orgulloso príncipe que había sido. Murmuraba sin cesar, con la voz ronca y quebrada. Soy el emperador. Esos cortesanos son todos traidores. Debo regresar. Debo reclamar mi trono. Me quedé inmóvil, mirándolo con frialdad. Desde lo más profundo de mi ser, floreció una oscura satisfacción, dulce y punzante. Lentamente dije, Morrongi, tú no eres el emperador. Nunca serás el emperador. Ahora, no eres más que un príncipe despojado de sus ropas. Un lisiado encerrado en este pozo. Levantó la cabeza de golpe con los ojos nublados e inyectados en sangre, fulminándome con la mirada como si pudiera devorarme entero. Eras tú. Tú hiciste esto. Mi pierna, mi trono, todo por tu culpa. Incliné la cabeza, con los labios curvados. Adivina. Apenas había pronunciado la palabra cuando empezó a temblar violentamente y se desplomó de la silla con un golpe sordo. No. Soy el emperador. Soy el emperador. Se arrastró por el suelo, llorando y gritando. Una bestia miserable, despojada de orgullo y cordura. Junto a él permanecía Su Yuhua, en silencio de principio a fin. Decían que tras la deposición de Morrongi, quedó casi enloquecida por la conmoción, con la mirada perdida y muda desde entonces. Me giré para irme, pero un pensamiento me detuvo. Volviendo la mirada, dije en voz baja, Su Yuhua, el niño que llevas en tu vientre es la única sangre que le queda a Morrongi. Cuando el nuevo emperador ascienda al trono, habrá un indulto general. Quizás tú y tu hijo aún puedan sobrevivir. Pero si Morrongi sigue delirando, ¿quién sabe? Un día los guardias de aquí podrían cansarse de él y enviaros a ambos a reunirse con la consorte Li en las Fuentes Amarillas. El cuerpo de Su Yuhua se puso rígido, temblando levemente. Esa misma noche la noticia se extendió desde la corte ancestral. Morrongi sufrió un derrame cerebral repentino, perdió la voz y quedó paralizado, incapaz incluso de alimentarse por sí mismo. Tal vez por el dolor de la caída de la consorte Li. ¿O tal vez por el desgaste de los años en el trono? La salud del emperador se deterioró poco después. Durante el luto en la corte tosió sangre ante los ministros. Y jamás se levantó. Aun con los médicos imperiales atendiéndolo día y noche, su enfermedad empeoró hasta un punto irreversible. Un mes después, emitió un decreto final. Traspasando el trono a Morronxian, el primer príncipe. Antes de la coronación, el príncipe heredero, futuro emperador, me convocó al palacio. Morronxian vestía sencillas túnicas doradas, y su porte era sereno y regio. Pero aún había un atisbo de calidez en sus ojos. Señora Tan, dijo. No he olvidado su ayuda para desenmascarar la traición de la consorte Li. Ni la lealtad de la familia Tan en la defensa de nuestras fronteras. Cualquier recompensa que desees, dila. No te trataré injustamente.
Miré a Morronsian, que estaba a su lado. Sonrió con una mirada alentadora. A esas alturas, ya lo había comprendido. El hombre que una vez me consoló detrás del jardín de rocas hace años no era Morrongi, sino Morronsian. Respiré hondo, me arrodillé y alcé la cabeza con orgullo. Majestad, le agradezco su gracia. Me crié en la frontera, junto a mi padre. Conozco bien las tierras del norte. Solicito permiso para ponerme la armadura y defender la frontera, para salvaguardar los 1000 kilómetros de ríos y montañas del Gran Jin. El nuevo emperador hizo una pausa y luego soltó una carcajada. Bien. Verdaderamente una hija digna del nombre de la familia Tan. Valiente sin duda. Cuando ascienda al trono, promulgaré un edicto que te nombrará general de brillante valor. Cabalgarás junto a tu padre y protegerás la frontera norte. Me embargó la emoción, me incliné profundamente. La gracia de su majestad me conmueve. No defraudaré su confianza. Ni la gente de Gran Jin. Al salir por las puertas del palacio, Morrongian caminaba silenciosamente a mi lado. La luz del atardecer brillaba en su cabello. Su mirada irradiaba una calidez que me reconfortó. Permítame entonces, dijo en voz baja, ser el primero en felicitar al general Tan. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Gracias por su amabilidad. Morrongian, cuando vaya al norte a la frontera, ¿me acompañarás? Lo miré con los ojos brillantes. Los vientos del norte no son tan fuertes como dicen. Me miró fijamente con una leve sonrisa en los labios. Su voz, suave pero firme, dijo, lo haré. El fin.